La idea de esta charla era un poco que conversemos, o bueno, en realidad que vos me ilustres sobre la más reciente crisis que viene a atravesar la Argentina, que es básicamente la renuncia del ministro Martín Guzmán, del ex ministro ahora. Y bueno, mi pregunta puntual es, ¿qué lectura haces vos de esa crisis, ¿no? ¿Qué lectura haces no solo de la renuncia en sí, sino de todo lo que vino después, posteriormente a la renuncia? Bueno, en principio, Ana, la renuncia del ministro de Economía tiene que ser vista como un paso casi lógico, una consecuencia inevitable de haber aceptado el pacto con el FMI, de haber acordado con el FMI, de primero haber validado esa estafa que había significado la deuda que nunca llegó a estar en beneficio del desarrollo nacional, por lo tanto podía ser catalogada como deuda odiosa y podría haber sido litigada antes que validada, legalizada y acordada. Y después el pacto que se hizo con el FMI tiene metas de ajuste fiscal que, que cuando vos tenés metas de ajuste fiscal o ajustás directamente a los salarios, a las jubilaciones, a la inversión del Estado en salud, en educación, o si lo querés hacer de forma encubierta, lo haces a través de un proceso inflacionario. Sea cual sea el método del ajuste fiscal, termina impactando los bolsillos de una población que ya venía mayoritariamente empobrecida y que ya venía con un poder adquisitivo por el suelo, muy bajo. Entonces, la crisis social que emerge en la Argentina, que se ve en las calles, que se ve el descontento, que se ve en la crisis de representación política, que se ve tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, bueno, no encuentra una solución si no es con conflictos internos, si no es con cambio de ministros. La realidad es que el ajuste que se venía haciendo fiscal en Argentina se hacía por inflación y la inflación, producto también del aumento de los commodities en el mundo, llega a estar ahora en el orden del 70% interanual. Y no hay ningún ministro de Economía que pueda gobernar un país que tuvo desde enero, escuchaste dato, Ana, desde enero del 2020, que empezó el mandato de Alberto Fernández, hasta el mes de mayo, que es donde están los últimos datos oficiales, la Argentina tuvo un superávit comercial, un superávit comercial superior a 32 mil millones de dólares. O sea, a la Argentina ingresaron 32 mil millones de dólares más de los que egresaron por importaciones, y sin embargo, la Argentina está en un proceso de ajuste fiscal y está en un proceso de escasez de divisas. Es una cosa insólita. ¿Cuál es, cuál es el motivo, la respuesta de esto? Es que el pacto con el FMI obligó no solamente a pagar los intereses de deuda y lo que es conocido, sino que obliga a mantener lo que ellos denominan libertades de mercado, que es que los privados puedan pagar su deuda privada en el extranjero, o sea, que puedan girar divisas, que puedan, que el comercio exterior argentino, en su afán de exportar mayor cantidad de dólares, esté libre a la importación de mercadería, por lo tanto no hay una administración correcta del comercio exterior, los dólares se terminan yendo por la cananeta de las importaciones. Entonces, los acuerdos comerciales que impone el pacto con el FMI terminaron siendo la causa, terminan siendo, no, eso es la causa de la crisis económica, es un modelo económico que instala el FMI, no es solamente una negociación por una deuda, es un modelo económico y productivo que consolida el FMI en la Argentina, que es el modelo exportador extractivista, que siempre conduce en esto, conduce en un aumento de las exportaciones, saqueo, extractivismo, y en paralelo un aumento de las importaciones y fuga de capitales. Entonces, ese combo explosivo hizo volar por los aires a alguien que vino a cumplir con ese objetivo, que vino a terminar el pacto con el FMI, dejar instalado una dependencia económica a un organismo multinacional que responde a los Estados Unidos de Norteamérica, y no se podía esperar otro resultado que no sea una derrota electoral, como lo fue y como lo será en el caso de que no se cambie el rumbo económico,
y crisis internas en su gabinete, como es la renuncia del ministro de Economía y el ministro de Producción. Claro. Vos recién dijiste esto de que el ajuste que viene a instalar, ¿no?, el FMI a través del ministro Guzmán, a través de la política económica del gobierno, se hizo a través de una política inflacionaria. ¿Cómo es que eso sucede? Bueno, hay una manera de explicarlo fácilmente, sin entrar en cuestiones técnicas economicistas. Cuando la inflación es alta, todos los precios, la inflación es el aumento generalizado de todos los bienes y servicios, ¿no? Todos esos bienes y servicios que se comercializan en la Argentina tienen un gravamen impositivo, que es un gravamen impositivo de por sí alto, ¿no? Que ronda el 50% de impuestos sobre el precio final. Ese gravamen impositivo. Perdón, ese impuesto es el que lo cobra el Estado, en todo caso. Ese impuesto es el que cobra el Estado, que corresponde 21% al IVA, y el restante, según el producto, algunos son impuestos formales y otros son impuestos a la ganancia, depende del volumen y del factor que tenga el producto. Pero en órdenes generales, entre el 40 y el 50% del precio final es recaudación fiscal. Por lo tanto, cuando hay un proceso inflacionario, todos los bienes y servicios de la economía nacional impactan en la recaudación fiscal. Por lo tanto, cuando la inflación sube, en igual medida sube la recaudación fiscal. ¿Se entiende? Cuando la inflación aumenta 70%, es muy probable que la recaudación fiscal, bueno, con alguna evasión puede haber, pero la recaudación fiscal va a aumentar un 60, ponele por ciento. En vez de un 70 va a aumentar un 60, pero la recaudación fiscal va a aumentar en una medida parecida, quizás inferior, pero parecida a la inflación. Ahora, ¿qué sucede con los salarios? ¿Qué sucede con la emisión monetaria que va directamente al consumo, a la demanda de bienes y servicios? No crece nunca en paralelo con la inflación. ¿Por qué? Porque solamente 4 de cada 10 argentinos trabaja de manera formal, en blanco. Quiere decir que 4 de cada 10 tienen la posibilidad de empatar, con el mejor de los casos. En este año no sucedió, todos los sindicatos fueron a la baja, todos los sindicatos perdieron poder adquisitivo respecto de la inflación, pero supongamos, en el mejor de los casos, que el sindicato logra empardar la inflación. Bueno, 4 de cada 10, 4 de cada 10 no sufren un ajuste. Pero el restante 6 de cada 10 argentinos en edad, en condiciones de edad y de salud de trabajar, la población económicamente activa, el 60% de la población económicamente activa de la Argentina, trabaja de manera informal, ilegal o vive dependiente de una asignación. Ese mundo, que es el mayoritario, el 60% de la PEA, sufre un ajuste real en su poder adquisitivo. Por lo tanto, hay una emisión monetaria para el crecimiento de la demanda siempre inferior que el aumento de la recaudación fiscal. Por lo tanto, en todo proceso inflacionario hay un ajuste fiscal. Hay un ajuste fiscal. Ahí el perro está arruinando el audio. Participando. Pero siempre en un proceso inflacionario hay un ajuste fiscal. Es una manera licuada, es una manera de licuar un ajuste fiscal que algunos brutos lo harían como lo hizo Patricia Bullrich en el 2001, reduciendo 13% de las jubilaciones, otros los harían reduciendo el presupuesto de educación, de salud, pero este gobierno, como vino con el cartel del Partido Justicialista y no puede hacer una cosa de ese estilo, lo hace apañado en un proceso inflacionario que es lo mismo, en definitiva. Es lo mismo, porque si a los jubilados le aumentan la jubilación un 40% y tienen una inflación de 70%, le están comiendo el poder adquisitivo de igual manera que si hubiera un recorte directo. Entonces, el FMI quiere un ajuste fiscal y el gobierno decide bajo qué forma da ese ajuste fiscal, pero el ajuste fiscal está. El ajuste fiscal está. Y es un ajuste fiscal que no toca algunos intereses. ¿Por qué? Porque no se aumentaron los aranceles de importación, no se aumentaron las retenciones, o sea, no toca al sector exportador y tampoco toca al sector financiero. Te voy a dar un ejemplo claro. Estos 2 días de corrida bancaria, estos últimos 2 días de corrida bancaria en la Argentina, el Banco Central de la República Argentina salió a comprar para contener el precio de los bonos, de los títulos públicos y así asegurar la rentabilidad de los bancos privados,
Salió a comprar 580.000 millones de pesos en bonos y en letras. 580.000 millones de pesos, Ana Laura. 580.000 millones de pesos de emisión monetaria directa para contener la caída de los precios de los bonos y así asegurar la rentabilidad del sector financiero. Ahí no hay un problema fiscal. No, claro. Ahí no hay un problema fiscal. Ahí no hay ningún tipo de problema fiscal y se puede emitir libremente la cantidad que quieran en el plazo que quieran. Pero cuando no hablamos del sector exportador y el poder financiero, que son dos sectores que están de la mano, que son los mismos y que dominan la política nacional, cuando no hablamos de ellos, todo lo demás se ajusta. Claro, claro. Y bueno, continuando, ¿no?, con esta idea de la salida de Guzmán y vos decías que, bueno, que es consecuencia de justamente una política económica que en realidad fue la política económica que él vino a aplicar, ¿no? O sea, que él hizo lo que tenía que hacer y se fue. ¿En qué crees que el cambio de ministro de Economía, ahora Silvina Batakis, entiendo que está, puede llegar a modificar la situación económica que vive el país? Si es que la puede llegar a modificar en algo, ¿no? Bueno, primero hay que hacer me parece a mí, una aclaración. El cambio el cambio de los problemas, las soluciones a los problemas estructurales de la Argentina no se van a solucionar con cambios de nombres. Porque en principio yo te podría decir, Silvina Batakis, su historia, su discurso, sus actos políticos en la provincia de Buenos Aires, lo poco que tuve contacto con ella, que participamos unos meses en la Comisión de Economía del Partido Justicialista, yo entiendo que Silvina Batakis viene del peronismo y es una mujer que tiene ideas mucho más cercanas a las que podemos tener nosotros de crecimiento de la producción, de combatir la inflación mediante el aumento de la oferta y no del decrecimiento de la demanda, que cree en un mercado interno fortalecido y protegido, que cree en el proteccionismo, pero la economía siempre está marcada por una fuerte orientación política. Claro. Y la orientación política es la que emitió para tranquilizar a los mercados en su asunción, que es, antes que cualquier cosa, antes que mis pensamientos está, tengo que seguir el plan del FMI, el acuerdo con el FMI, ella misma lo dijo, y vamos a seguir incentivando las exportaciones. Esos dos pilares son los pilares políticos que ordena el FMI y que Alberto Fernández acepta, y que el gobierno del Frente de Todos acepta, y es muy difícil maniobrar económicamente, torcer el rumbo de esta economía en crisis, si vos no cambiás eso, si vos no vas a un modelo que no sea de ajuste fiscal y seguís exportando con las empresas transnacionales que eso genera acuerdos de aumento de las importaciones, porque toda empresa transnacional que compra del extranjero hace un acuerdo para poder importar producto manufacturado y de esa manera destruye la capacidad de generar empleo en tu país. El modelo exportador, cuando vos le vendés un país, ese país por comprarte te vende otros productos. Nosotros le vendemos soja y nos venden autos, autopartes, juguetes, piezas mecánicas, y en la ecuación quizás en divisas terminamos ganando, en dólares terminamos ganando, pero en valor agregado, en mano de obra, perdemos. Entonces lo que hacemos es comprar al mundo, importar desempleo. Entonces lo que termina sucediendo es que nunca crece el mercado interno. ¿Por qué? Porque si vos tenés desempleo, el mercado interno no crece, nunca lo fortaleces. Y ese es el camino de salida en la Argentina. Si vos estás bajo el marco, vos podés cambiar el ministro de Economía 100 veces, pero si tu marco político, que es el que orienta las economías, es el modelo exportador y es el pacto con el FMI, la verdad que aunque yo considero que Silvina Batakis, como persona, como individuo, le deposito mucho más esperanza que a alguien como Guzmán, que venía de no vivir en la Argentina y de estudiar en Inglaterra y en Estados Unidos, bueno, yo claramente digo que Silvina Batakis es una mejor opción, pero el marco político determina siempre a la economía. Por eso cuando hablamos de economía política y de política económica, pero nunca hablamos de la economía como un ente aislado a la política. Porque si vos estás en el marco del modelo exportador, de facilitar la inversión extranjera y de cumplir con las metas fiscales del FMI, ¿qué vas a poder hacer? Es muy difícil de esa manera. Es muy difícil.
Porque vos lo que tenés que hacer es proteger el mercado interno, y para proteger el mercado interno tenés que romper con acuerdos comerciales de exportación e importación. Y eso es justamente lo que el FMI prohíbe. ¿Por qué? Porque el objetivo real de la deuda, de la estafa del FMI conjuntos, que validó luego el Frente de Todos, el objetivo real no es el cobro de los intereses, no es el cobro de la plata. Si ellos emiten la plata, no les interesa la plata. Claro, Lo que verdaderamente quieren es seguir utilizando a la Argentina como una factoría, poder obtener recursos naturales y materia prima a bajo costo y colocar, en cambio, sus productos manufacturados, tener un mercado cautivo para sus productos manufacturados y mantener el nivel de empleo en sus países. Hasta que vos no rompas eso, es imposible llevar adelante un proceso de industrialización endógeno, un crecimiento del mercado interno, la generación de empleo genuino dentro del país, que es la verdadera solución a nuestros problemas. claro. Bien, o sea, el problema no es económico, es político. No. Claro, es político-económico. Sí, sí, sí. Si no se cambia la orientación política, difícilmente Batakis pueda generar algún cambio. Sí puede hacer algunas cosas que mejorarían mucho la situación, ¿no? Porque lo que estaba haciendo financieramente Culfas Guzmán con Pese, el presidente del Banco Central, es nefasto. Mantener 5 billones de pesos en instrumentos financieros sin contacto con la economía real, eso ya es burdo, eso ya es un nivel de brutalidad, de especulación pornográfica casi, te diría, de las finanzas, de un manejo asqueroso de las finanzas argentinas. Vos tranquilamente podés llevar algo de esos 5 billones a las inversiones productivas en la Argentina, al menos a cooperativas, a pequeñas y medianas empresas, para empezar a levantar un poco el empleo. Es lo que se estaba haciendo, lo que se está haciendo hasta hoy, es un modelo justamente, es un modelo de empobrecimiento de la Argentina. Lo que está llevando adelante Alberto Fernández es la continuidad, ni más ni menos, que lo que estaba haciendo Macri, que es un proceso de desindustrialización y empobrecimiento de la Argentina. Fuertes declaraciones. Bien. Pero No, pero es es la- cierto, sí. es la realidad, Es ¿no? A uno real. le gustaría, a mí me encantaría que no sea esa la realidad de la Argentina. Pero la realidad es que toda la industria argentina, sometida a la liberación del comercio exterior, de las exportaciones, de las importaciones, no tiene futuro. Y uno lo ve en el empleo registrado, lo único que suben son los monotributos en la Argentina. Los monotributistas son los únicos que elevan el nivel de empleo, pero no hay empleo, no hay crecimiento de empleo en el ambiente estatal ni en el privado de las grandes empresas. Bien. Teniendo en cuenta entonces todo este contexto, ¿no? Bueno, vos me comentabas esta cuestión de que si no cambia, que por más de que haya cambiado el nombre del ministro, si la política económica continúa siendo la misma, entonces no va a haber grandes modificaciones. ¿Cuál es la perspectiva que vos ves que tiene la Argentina ante este nuevo gabinete, ¿no? Que se arma puntualmente con Batakis al frente del Ministerio de Economía? Y bueno, de cara a lo que serían los próximos años de gobierno, ¿no? Teniendo en cuenta que en el medio tendremos elecciones. Bueno, hay dos opciones, hay dos opciones. O si se mantiene, para mí claramente por lo que se ve en el ambiente social, si se mantiene tratando de administrar de mejor manera o de menos mala manera, habría que decir, este modelo económico, quizás se mejora un poco, porque yo creo que Batakis va a hacer mucho mejor gestión que Guzmán, más allá de que, como te dije antes, no va a poder cambiar la estructura económica desde el Ministerio de Economía, porque eso es una decisión política. Yo creo que va a ser mejor gestión porque tiene un contacto con la realidad, tiene contacto con la realidad, punto. Eh, Sí. y Guzmán estaba en otro mundo, en el mundo casi netamente financiero, ¿no? Era su ejercicio. Y va a ser mejor gestión, pero no va a alcanzar para torcer el malestar social que hay, por lo tanto, cualquier alternativa, y siempre la alternativa es la más poderosa, siempre es la que dirige el poder económico, va a ganar en las próximas elecciones. Sí, el, generalmente las votaciones se dan por una cuestión netamente económica. Si al pueblo argentino le va bien económicamente, acompaña y sigue el rumbo más allá de lo que digan los medios de comunicación.
Ahora, si económicamente le va muy mal, va a cambiar, y en el cambio puede agarrar cualquier cosa. Entonces, por eso hay tanto surgimiento de esas, de esos personajes rupturistas del sistema, ¿no? Un crecimiento tanto de la izquierda como de la derecha de forma exacerbada en las últimas elecciones. Bueno, eso es un síntoma. Ahora, eso es una posibilidad, la derrota por no cambiar por no girar porque este sendero, que es el sendero del FMI, lleva a una derrota asegurada, porque el pueblo argentino cambió de Macri a Alberto Fernández porque quería volver a una economía nacional, quería de alguna manera volver a lo que el peronismo nos tiene acostumbrados en Argentina, cada vez menos, ¿no? Porque Sí. va perdiendo cada vez que pasa un gobierno peronista, hace cuestiones distintas y cada vez se parece más a los liberales. Y la otra opción es, bueno, que haya una decisión política de un sector del Frente de Todos de cambiar este rumbo político, de enfrentar un conflicto interno que se tiene que dar, que tardó muchísimo en darse. Para mí se tendría que haber dado antes del pacto con el FMI. El pacto con el FMI fue una claudicación, fue una entrega, fue algo que no debería haber sido nunca, y menos dentro de un gobierno que va con el orden del Partido Justicialista. Fue algo parecido a lo que pasó con la entrega y las privatizaciones de la década del 90, con Menem, esto del pacto con el FMI. Pero bueno, romper y dar un giro a este modelo económico que significaría enfrentar el gran conflicto, no solamente interno, como dije anteriormente, sino un conflicto externo, que es darle la espalda a los planes de ajuste fiscal del FMI y darle la espalda a esa liberación del comercio que el FMI propone y exige y obliga para los argentinos. Si no se cambia, si no se enfrenta a ese conflicto político, que es un conflicto político enorme, no va a haber posibilidad electoral para el Frente de Todos. Y ese conflicto enorme se da en un contexto geopolítico que, que también habla mucho de la ideología del gobierno, ¿no? Y también habla mucho de, de la tradición histórica que representa esta acción del Frente de Todos con el peronismo, con lo que uno entiende del peronismo. Pues recordemos que Perón llega al gobierno a través de una clara contraposición entre los planes imperiales de Estados Unidos con el plan de industrialización nacional, en lo que sintetizó Perón diciendo que en la elección se iba a votar Braden, que era el embajador norteamericano en aquel momento, en Argentina, Braden o Perón. Y la campaña giró en torno a eso. El peronismo nace como anti-yanqui, nace como anti-imperialista, nace de esa manera. Y hoy en día, el gobierno de Alberto Fernández, geopolíticamente, con el pacto con el FMI, con las intervenciones que da en las distintas cumbres del mundo, se posiciona geopolíticamente del lado de Estados Unidos y rompe con esa tradición del peronismo. Y eso, el votante, eso, una gran parte de los votantes del campo nacional y popular lo notan como una traición. Entonces, si te va mal económicamente y encima geopolíticamente desaprovechás la oportunidad histórica que te da un contexto multipolar, un contexto de apertura de mercados que anteriormente estaban cerrados para la Argentina, si vos perdés todas esas oportunidades, traicionás históricamente la línea del peronismo y encima te va mal económicamente, bueno, no tenés que ser un analista político muy lúcido para darte cuenta que vas a perder las elecciones, y yo te diría que hasta por paliza, Uf. si, si no cambia este rumbo.